tal, estudiantes de práctica 3? Espero que se encuentren bien. Este video que estoy realizando es el segundo. Anteriormente hice uno para el profesorado de lengua. Este es para ambos profesorados. La idea es que les vamos a presentar un trabajo que tiene carácter integrador, con lo cual de alguna manera estaríamos dándole un cierre a las actividades de lo que fue el primer cuatrimestre, y también nos va a permitir continuar trabajando con otras cuestiones que vamos a estar tratando en el segundo cuatrimestre. Este trabajo tiene como título La educación en un escenario diferente. Este trabajo lo elaboramos en conjunto con la profesora de matemática, y con él pretendemos que ustedes realicen un trabajo de indagación en determinadas fuentes y a partir de estas produzcan un informe y una propuesta de clase. La idea es entonces, en primer lugar, leer detenidamente en qué consiste este trabajo. Como se puede ver en el archivo que les estoy mostrando en pantalla, ustedes tienen ahí de dónde surge esta propuesta, cuáles son sus fundamentaciones, el objetivo, y vamos a ir directamente a las consignas, que es lo más importante en cuanto a actividades que tienen que realizar. Luego pueden ver con mayor detalle las fundamentaciones. El primer punto consiste en investigar y realizar una lectura minuciosa de los hechos ocurridos hasta el momento en diferentes fuentes disponibles sobre cómo se está manejando el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el aislamiento sanitario debido al COVID-19, tanto a nivel internacional, nacional, provincial y local. ¿Qué quiere decir esto? Van a consultar diferentes medios noticiosos, nosotros les dejamos los enlaces en las consignas, y a partir de estas consultas ustedes van a hacer una selección de esas informaciones, porque piensen, tenemos que ver en el contexto internacional, a nivel país, a nivel provincia, entonces la información es mucha. Por eso vamos a tratar de orientar este proceso de trabajo. Como bien ven ahí, hay unas notas al pie donde aclaramos ciertos aspectos de este trabajo. El segundo punto, que es quizá uno de los más complejos y que más labores demanda, es, luego de esta lectura, de este acopio de información, seleccionen algunos textos. Les damos una mínima, 3 de cada ámbito: plano internacional, nacional y local. Esos textos no van a estar elegidos porque sí, sino que ustedes se van a inscribir a un eje, es decir, van a limitarse a trabajar un aspecto de toda esa realidad. Y en base a este eje y a estas noticias que han seleccionado, van a presentar un informe que va a consistir en explicar cómo se está abordando el tema-problema de acuerdo al eje que hayan elegido, y para mayores detalles vamos a ver las notas al pie, que en este caso son varias dentro de la misma consigna. En primer lugar, la cantidad de información que van a seleccionar. Nosotros les damos una mínima, pero pueden ampliar. Eso sí, debe haber una coherencia y consistencia en su propuesta. No simplemente agregar por agregar. Luego, en cuanto a los ejes, tenemos algunos. Políticas educativas, en primer lugar. ¿Cuáles fueron las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos marco, sugerencias que hayan dado los organismos y esto se haya traducido a su vez en una política de Estado, en una política provincial? Por ejemplo, algo que dijo la UNESCO o Naciones Unidas en relación a educación y cómo eso fue tomado por nación y al mismo tiempo cómo eso se tradujo a la provincia. Uno de estos ejemplos serían los cuadernillos de Seguimos Educando. Otro eje, entornos digitales. Ahí vamos a indagar sobre herramientas que se utilizan en estos contextos. Pueden ser en cuanto a cómo dictar clases desde la situación remota de emergencia. Como bien saben,
nosotros, por ejemplo, no somos educación a distancia, entonces ver cómo nos adaptamos los docentes, cómo se adaptó el trabajo, indagar un poco sobre esas herramientas de aprendizaje y educación que nos sirven para la situación de emergencia. Por ejemplo, diferentes aplicaciones, plataformas. Esa es la idea en cuanto a este eje, entornos digitales. Punto 3, o eje número 3, acceso y recursos. Condicionantes para la continuidad pedagógica. En este punto aparece fuertemente lo que tiene que ver con la brecha educativa, es decir, si bien hay múltiples políticas, hay recursos, hay materiales para trabajar, esto no implica que la totalidad de las personas, la totalidad de estudiantes, profesores, accedan y cuenten con esto. Entonces, ver un poco este otro lado, que en realidad no es otro lado, sino que va en paralelo con las políticas educativas, con los trabajos que se vienen realizando. ¿Qué sucede en esas situaciones donde no hay ni siquiera un mínimo, no hay celular, no hay computadora, no hay internet, no hay luz inclusive? ¿Qué pasa con ese sector? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vemos en esa situación? Un eje muy importante para trabajar y para pensar de manera crítica en relación a muchas de las cosas que se vienen diciendo o diciendo que se hacen en materia de los avances en cuanto a plataformas, por ejemplo. Y finalmente dejamos una cuarta opción libre, que ustedes vean algún eje que les resulte importante, que no esté incluido y que lo puedan justificar a partir de estas informaciones que tienen que consultar. Tengan en cuenta también las modalidades. Si ustedes se acuerdan, tenemos un trabajo de observación que no lo podemos realizar porque no podemos ir a las escuelas, entonces piensen también en cómo repercute esto en determinadas modalidades, por ejemplo, modalidad intercultural bilingüe, educación para jóvenes y adultos, economía, turismo, modalidad técnica, ver qué ocurre en algún caso específico. Eso también puede ser un eje de trabajo. Y aclaramos también que esta selección es un recorte necesario por la cantidad de información que hay. Entonces, esa mirada que ustedes nos puedan dar desde su selección es lo que vamos a estar valorando y evaluando. Punto 3. Les planteamos unos interrogantes para que ustedes reflexionen y puedan respondernos como futuros docentes qué contenidos consideran significativos e ineludibles para ser enseñados en esta situación de aislamiento y por qué. Ustedes, docentes de matemática, docentes de lengua, verán dentro de lo que es la currícula cuáles son esos contenidos prioritarios, por qué es importante enseñarlos, pensando en estas condiciones particulares. Para esto nos sirve también consultar los diseños curriculares jurisdiccionales. Punto 4. Como estudiantes, ¿cuáles consideran que son las condiciones que dificultan el aprendizaje y apropiación de contenidos por parte del alumno en las condiciones de aislamiento actuales? Fundamentalmente a partir de un contenido de su área de formación. Piensen ustedes un contenido, por ejemplo, ese contenido prioritario e ineludible. Si resulta difícil en cuanto al contenido mismo, la manera, el acceso, hay que evaluar, hay que ponerse a indagar un poco cuáles son esas cuestiones. Piénsense ustedes como practicantes, que también son estudiantes, cuáles son aquellos contenidos o cuestiones que se les dificultan al momento de abordar un trabajo o de encarar alguna consigna. Luego de este análisis, punto 5, plasmar en un mínimo de 5 carillas una reflexión personal sobre la situación que estamos atravesando con respecto al impacto que genera en la educación. Este ya es un texto de carácter un poco más libre, donde ustedes narran un poco su experiencia, pueden comentar desde su lugar como estudiantes, pero también hacer una mirada en relación al contexto. Por eso todo este trabajo de buscar información, seleccionar información y luego producir un texto. Y en el punto 6, piense y elabore una propuesta para trabajar un contenido de su área en el contexto de aislamiento sanitario. Previo al receso,
tuvimos una actividad donde hubo que planificar una clase, hubo que seleccionar un contenido, presentar objetivos. La idea es que no se repita la misma clase, sino que se piense en una propuesta diferente, pero en el marco de este aislamiento. También vamos a aclarar algunas de las pautas en relación a cómo presentar y realizar el trabajo. Tenemos algunos detalles en cuanto a la escritura, cómo debe ser en relación a ciertos puntos, primera persona, tercera persona, la tipografía, todos los detalles formales. Las fuentes para consultar. Acá les proporcionamos todos los enlaces, no la totalidad de la información, claro está, pero algunos que les van a servir para este trabajo de búsqueda y selección de información. Tenemos organismos internacionales en primer lugar, la página de la UNESCO en español, la página de la Organización Mundial de la Salud, también algunos diarios y revistas internacionales, Le Monde Diplomatique, Diario El Mundo y CNN en español. En cuanto a los medios nacionales, agregamos varios, muchos más que en el plano internacional: Infobae, La Nación, Clarín, Página 12, La Izquierda Diario. Y en cuanto a medios locales, tenemos Primera Edición, El Territorio, La Voz de Misiones, Misiones Online. Finalmente, organismos educativos nacionales y locales. Tenemos el Ministerio de Educación, Secretaría del Consejo Federal de Educación, Ministerio de la Provincia, Consejo de la Provincia de Misiones y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. También depende del eje. Si uno trabaja las políticas, les va a servir mucho lo que tiene que ver con los organismos educativos. Pero si trabajan otro eje, a lo mejor los medios noticiosos van a ser de mayor utilidad. Bibliografía. Les presentamos una lista de textos que vamos a subir también y compartirles. La idea no es que lean la totalidad, sino que seleccionen, así como hicieron con las noticias, que puedan seleccionar determinados capítulos dentro de estos libros. Eso sí, tenemos una lectura obligatoria, que es el texto de Anijovic, Transitar la formación pedagógica, dispositivos y estrategias, el capítulo número 3. Continuando con estas especificaciones, algunos detalles a tener en cuenta. Sobre el informe, acá vamos a ver específicamente cuestiones que tienen que ver con la escritura y cómo presentarlo. Como bien saben, los informes, como todo género, como la gran mayoría, poseen una estructura básica: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. La idea es que sea un trabajo armónico y consistente, desde la cantidad y la calidad. Cuando elaboramos los párrafos, que haya un desarrollo amplio de las ideas, de los temas, de los problemas, no fragmentos de 2, de 3 líneas que presentan de manera desordenada e incompleta la información. También les presentamos una sugerencia de cómo trabajar y qué trabajar en esas partes. En cuanto a la introducción, presentan el tema-problema que ustedes abordan, fuentes que consultaron, anticipan algunos conceptos. En el desarrollo exponen, explican, amplían toda la información. También ahí es muy importante las relaciones que puedan establecer entre los diferentes temas y fuentes consultadas. De ahí también la coherencia y la consistencia en su trabajo. En cuanto a la elaboración de la propuesta, punto 6, les pedimos que piensen un plan de clase. En primer lugar, situarse en que estamos en condiciones de aislamiento. Entonces la propuesta necesariamente va a ser desde lo remoto, en estas circunstancias. Les sugerimos consultar diseños curriculares. Eso les va a permitir ver cuáles son los temas que se abordan en determinados años, primero, segundo, hasta quinto, sexto, dependiendo de la modalidad también. Y luego planifican en base a ese tema.
Cuando planificamos es importante tener en claro no solamente el aparato conceptual, conocer el tema de la disciplina, por ejemplo, el cuento fantástico. Si yo voy a trabajar un tema, tengo que tener en claro por qué lo voy a trabajar. No solamente porque esté en la currícula. Tengo que plantearme objetivos reales de acuerdo a un grupo con el cual yo trabajo. Por eso es importante tener en cuenta al alumnado, ese grupo de alumnos, alumnas a quien les voy a dar esa clase. A modo entonces de recapitulación de los puntos de este trabajo, la educación en un escenario diferente, estos son los pasos estructurales de este trabajo. En primer lugar, acopio de información. Nosotros indagamos en esas fuentes, tomamos aquellas que nos resultan más pertinentes de acuerdo al eje en el cual vamos a trabajar. De eso proviene la selección. No es solamente agarrar toda la información disponible, sino tener un criterio. ¿Por qué seleccionamos? ¿Por qué nos inscribimos en, por ejemplo, políticas educativas? Vamos a buscar cuestiones referentes a ese eje. De esto vamos a hacer la escritura del informe y luego también nuestras reflexiones, pensar en los contenidos, las dificultades en cuanto a el trabajo en aislamiento. Y finalmente las propuestas que tienen que ver con este plan u oferta de clase. Esta sería la propuesta. Cualquier consulta, contamos con el correo, también con el aula virtual. Va a ser un trabajo que va a demandar su tiempo de reflexión, también el tema de la selección y el acopio de la información, por lo cual va a ser importante que vayan presentándonos avances de ese trabajo para poder ir cotejando y luego hacer la presentación final. Eso es todo por ahora y nos estamos encontrando en un próximo video.